Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El día de hoy estamos en la presentación del libro capítulo número 3, La Industria 4.0, la Industria Automotriz e Inteligencia Artificial. La misma que está a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación de uno de los creadores y fundadores del instituto. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Gracias, Daniel, por la presentación. Damas y caballeros, buenas noches. Justamente en el transcurso de este mes ya se va a presentar la carátula oficial de nuestro libro y obviamente los capítulos completos para su revisión y sobre todo las opiniones que son relevantes para terminar un texto junto con los miembros del directorio del Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Bueno, el texto en esta parte eh, redefine, significa de que anteriormente, hace 10 años, no teníamos la capacidad eh, quizás teleológica para poder realizar una segregación y una segmentación, por lo que el libro trata de, como muchos historiadores y seguidores de el desarrollo tecnológico, se toma como referencia la edad de piedra y también en esta parte donde ya el hombre comienza a descubrir paralelamente como en las primeras veces, hablamos de el hombre de Cromañón, la Ales Catlitka con las migraciones de países escandinavos o europeos hacia Sudamérica y últimamente de Sudamérica hacia Estados Unidos u otros continentes. Y esto ha generado una serie de concursos para haber podido desarrollar en diferentes campos tecnologías que, vamos a decir así, el hombre supuestamente requería. En esta parte de la revolución industrial, que es una cuarta revolución, entonces toma como base el hecho de transformar el producto avisorando un futuro donde podamos nosotros como seres humanos tener la tranquilidad necesaria. Entonces, esta industria 4.0, ya estamos en industria 5.0 y nos estamos tambaleando. La idea de esta presentación es justamente redefinir, redefinir ciertas situaciones con las cuales nos estamos encontrando en los últimos días. Bien, entonces esta fusión de tecnologías físicas y digitales nos permite a muchos de nosotros crear áreas de producción inteligentes y conectadas, un supply chain o cadena de suministros. Entonces,
Y también lo que antes era calidad, muchas empresas, muchos países han calificado sus tecnologías de producción, como por ejemplo las 5S, Kaizen, 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 el KVP, una serie de tecnologías, de técnicas que han podido terminar en la producción completa de un proceso. Entonces, han optimizado y ha habido y se han generado interacciones hasta el día de hoy entre la máquina y el hombre. Entonces, trabajamos en un proceso en el cual posiblemente hemos empezado a hacernos daño por buscar la perfección. El libro trata en esta parte de cómo es que el hombre, paralelamente a la tecnología, forma un joint venture, un riesgo compartido, sin saber que posiblemente los resultados no sean los esperados. Y esto se da y se origina ya en la automatización industrial, la digitalización. Entonces, esto debido a la necesidad de ser más eficientes, ser más flexibles en la producción. Un ejemplo, en las naranjas cosechadas existe una máquina que tiene, según especificación o normas internacionales, unos diámetros determinados para Europa y para Norteamérica. Entonces las naranjas son vertidas en esta cadena de suministros y de acuerdo al diámetro de estas se van seleccionando de primera, de segunda y de tercera. Y esto permite que las últimas naranjas, las de tercera por así decirlo, sean utilizadas ya no para el consumo humano directo, sino más bien para la preparación o el proceso de preparación de una mermelada, de un refresco, etcétera. Entonces, este concepto se produjo o se introdujo formalmente en la Feria de Hannover el 2011, Europa, Alemania. Ahí se origina esta historia. Entonces, hemos querido eh, en ese entonces, 2011, solucionar los problemas de suministro. Entonces, esta revolución y evolución industrial desde la primera, no olvidemos que la primera está citada en nuestro primer capítulo que trata de, en la parte automotriz, desde que Henry Ford comienza a producir el Ford T o modelo T en una cadena de ensamblaje. Otras empresas de diferentes productos también copiaron este tipo de suministro y comenzaron a generar una revolución. Me refiero que si tenía que esperar antes 3 meses o 90 días por un producto, actualmente ese producto no va a demorar más de 3 días y si viene desde el extranjero o de los países asiáticos, los viajes se han reducido a 17 días, mientras viene el handling o la manipulación y la distribución, en menos de un mes tenemos el producto en nuestras manos. Entonces, esos trámites se han generado gracias a esta industria 4.0 y la revolución industrial en su cuarta generación dentro de la transformación, la producción a futuro del trabajo. Y los elementos claves que han jugado y juegan un rol importante, ya lo dije, la automatización, la interconexión. Esto es lo que toda empresa actualmente maneja con personas ya
relacionadas con la ingeniería de sistemas y telecomunicaciones. Entonces, necesitamos que toda esta información esté proporcionada en tiempo real. Nos hemos desesperado tanto y justamente relata el libro de que esta desesperación también ha generado problemas en el comportamiento humano, que lo vamos a ver después. Y esta información se inicia con los famosos satélites que fueron lanzados por Europa y otros países del continente para generar la distribución de información en la Tierra. Entonces, toda esta información que se ha distribuido y se está distribuyendo y se está dotando a muchas empresas se llama una gran base de datos. Entonces, esta parte es la analítica que utiliza la industria 4.0 para poder procesar grandes volúmenes de información y obtener los insights. Los insights son los valores agregados de cada una de las empresas y esto obviamente genera tendencias e implementa mejoras en los procesos de producción. O sea, ya lo había citado. Últimamente, algo que aún no se ha descubierto en su totalidad, la inteligencia artificial ya se encuentra en el planeta con una actividad de hace 60 años. El problema ha sido que justamente el procesamiento de datos no ha sido el suficiente y necesario como el que tenemos actualmente. Entonces, estas informaciones y estos datos han sido copiados, reservados, para que en un momento del proceso de una nueva maquinaria, de un nuevo producto, se toma la información de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación, para hacer un comparativo y permitirle a la industria 4.0 tener un mejor resultado. Esta tecnología va a mejorar la calidad del producto, pero en este proceso el libro contempla el sacrificio de la persona, ser humano, que en un joint venture, en un riesgo compartido, en una aventura, comienza a compartir parte de su vida en este proceso. Desconocemos esta parte afectiva en donde el hombre le presta vida a la máquina, al equipo, porque su trato es amigable, es coherente, es programado y el proceso de operación de este equipo o máquina obedece a un protocolo. Y este protocolo viene en un manual, el cual el operador o la persona quien comparte sus días de producción, de trabajo, vivenciales o de experiencia con la máquina, va a generar un team o un equipo que le permita acompañar a la máquina en el proceso de producción. Esto obviamente va a mejorar la cantidad de productos a fabricar. Los trabajadores van a interrelacionarse de manera y de forma creativa y estratégica para hacer que su máquina, de la que ahora está a cargo, realice un trabajo correcto y perfecto. Dentro de ese proceso, el hombre ha también considerado
de que la máquina puede fallar y genera un programa donde un botón rojo o de emergencia que se presiona por el defecto de fabricación va a detener toda la producción y así evitar grandes pérdidas. Por eso, hombre-máquina, gran producción, error de máquina, grandes pérdidas, paralización de toda una cadena de suministros, de proceso y de fabricación. Entonces, en esta parte está estrechamente relacionado el hombre con la máquina. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías claves? Y justamente algo que aún, o de lo que aún adolecemos, y es justamente lo que discrepamos en la parte de la comunicación. Nos referimos al Internet, esta señal que posiblemente no vemos o de pronto se inició con la transmisión por medio de cables o conductores, es la que va a procesar el traslado de información. Me refiero a que un cable antes llevaba información. Póngale un cable de flujo de corriente. Va a llevar 220 voltios a 25 amperios en una red doméstica de fluido eléctrico. Quizás, perdón, en una red de iluminación va a llevar quizás 300 a 400 voltios con una intensidad amperaje de 50 amperios, porque necesitamos mayor intensidad de corriente para iluminar las calles. Entonces, este cable solo podía llevar en una sola dirección y en un solo sentido esta información. Actualmente, los cables se les llama multiplexados. Significa que por esta faja ya no es un cable redondo, es una faja de cables y van a llevar información. Esta información se convierte en una malla y esta malla, Control Area Network, puede transportar y trasladar de ida y vuelta actualmente más de 5.000 caracteres. Esto significa que ya ingresa la parte electrónica, se deja la parte eléctrica y se mejora el proceso de comunicación para esta situación. Y esto lo necesitamos. ¿Y por qué se llama electrónica? Porque ya estamos trabajando con menor amperaje, menos fuerza de corriente, menor voltaje, por lo tanto el consumo va a ser menor. Y la electrónica se encarga de llevar y de hacer girar un motor a la izquierda o a la derecha. Entonces, y este proceso electrónico lo necesitamos en la cuarta generación para que el proceso de armado, en mi caso, de vehículos ensamblado, ya sea hecho por máquinas semiautomáticas o autómatas, ¿no? Entonces, y estas máquinas reciben información de un programa realizado y generado por el hombre. Entonces, esta automatización va a generar la mayor producción o mayor productividad de cualquier producto que esté relacionado con la cadena de suministros y el proceso de fabricación. Entonces, ya no va a haber demanda, sino ahora va a haber oferta. Entonces, ya tenemos que el panorama de nuestras vidas está cambiando. Y esto generalmente
nos ha llevado a simular ciertas situaciones para analizar el rendimiento. Por ejemplo, en la década del 70, muchos fabricantes de galletas presentaban un producto al mercado y necesitaban pues que las personas degusten, dependiendo hacia dónde era direccionado el producto. Y recuerdo que en el colegio, en la primaria, nos llevaban galletas de soda con mantequilla de una marca determinada, comenzaban a realizar las encuestas, todo era manual, físico, y, y de acuerdo a la llegada, obviamente ellos podían saber si este producto era del agrado de los niños entre 6 y 11 años. Y antiguamente, en ese entonces, en esa década, no existían colegios mixtos. Por lo tanto, había que trabajar muy bien el producto. Actualmente, con toda esta información copiada de ese entonces, del 70, de la década del 80, del 90 y del siglo XX y del siglo XXI, se generan simulaciones y solo preguntan el programa qué le gustará a un niño de 11 años actualmente. Comienza a trabajar el Machine Learning, que es la máquina procesadora de datos, y toma los datos del Big Data o de la gran masa de datos que tenemos almacenada de ese entonces. Resulta que hay una empresa que actualmente todos compramos ahora en la mayoría de casos por Internet. Y esta empresa, de acuerdo a los productos que solicitamos, el siguiente producto nos los envía sin haberlo solicitado, porque ya se aventura a lo que nosotros somos quizás consumidores no ocasionales, sino permanentes. Y de acuerdo a esa información que esta empresa de distribución de productos a gran escala ya nos envía el siguiente producto que según ellos necesitamos para el próximo mes. Ah, bueno, no necesito ese producto. No lo va a recoger. Es mucho más costoso recogerlo o pasar por el producto que, y no lo cobra tampoco. Entonces, a ese extremo hemos llegado actualmente con la industria 4.0. Ya no me van a hacer encuestas, no me van a realizar llamadas, y simplemente de acuerdo al índice de consumo de los productos que realice, eh, me van a enviar la información. Eso es crear los gemelos, ¿no? Es el espejo del cual yo me veo y la persona se ve, y de acuerdo a eso, a esa información nos van a enviar el siguiente producto. Y también hemos descubierto en esta parte, en investigación realizada, que existen pues sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces necesitamos del concurso de una persona, de un ser humano, de una maquinaria para poder realizar. Entonces esto permite una interacción fluida, ¿no? Y se aplica un monitoreo. Actualmente, por ejemplo, yo estoy dictando una capacitación y estoy monitoreando a una persona eh, mediante una cámara que he conectado a un sistema de internet, a un sistema de señal libre Wi-Fi, y estoy utilizando una herramienta llamada móvil o teléfono celular para poder ver al mismo tiempo a ustedes y a la persona que debo estar atenta para no tener problemas. Esto es Industria 4.0. Entonces el libro nos detalla claramente eh, dentro del proceso. Yo le llamo sistema dual porque allí trabaja el hombre con la máquina, hace un team, ese es un equipo,
porque el hombre no debe permitir que la máquina falle. Y en ese proceso se han generado los famosos programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Y actualmente, en un proceso de ensamblaje, si hay una falla, apretamos o presionamos el botón rojo, se para la producción. Automáticamente esta maquinaria que no está empacando bien el producto, que no está soldando bien la chapa de acero o que no está cortando bien la materia prima, va a ser reemplazada por una nueva y calibrada y programada. Solo es un cambio de máquina. ¿Y quién se encarga de eso? El hombre. Se realiza una prueba en vacío, se generan todas las pruebas y nuevamente la producción se lanza. Y esto también ocurre en situaciones como, por ejemplo, nosotros tenemos hidroeléctricas en el Perú y a veces hay cortes de corriente. Entonces, en muchas de las cuales he trabajado, aprendí de que la prevención era importante. Cuando se corta la red del mantaro, el flujo de corriente, hay grandes generadores montados en rieles o carriles de tren y automáticamente se corren se deslizan o se empujan por medio de una máquina o se deslizan o son trasladados por estos rieles, se enciende el generador gigantesco y comienza a generar corriente y a proveer de corriente a la ciudad o a la rama central que ha perdido el flujo de corriente. En los edificios actualmente, con 5 pisos, necesitan un motor generador y este motor generador debe ser encendido una vez por mes, justamente para poder prevenir, evitar alguna situación y esto tiene un programa. Y este motor también viene conectado y programado para que apenas se presente una caída de voltaje en el sistema, el motor se enciende automáticamente por medio de unos contactores y unos sensores. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuál es el impacto, los desafíos de esta y, industria 4.0? Ya vivimos, ya estamos. Entonces, en esta parte podemos detectar de que la producción ha mejorado. Son más detallistas, los acabados son mejores y esto ha generado y sigue generando confianza. El ser humano es por sí desconfiado y hay algunos productos provenientes de diferentes continentes a los cuales no le tiene fe, no le va a creer hasta que no demuestre lo contrario. Entonces, estos países, en especial los asiáticos, tienen un índice de producción impresionante. Entonces, sobrepasa las expectativas del ser humano. Por lo tanto, sus costos son menores y su durabilidad también será menor. Entonces, estos tiempos cortos de producción nos permite a todos los diseñadores y creadores de personalizar productos de acuerdo a mis necesidades. Yo necesito caminar con zapatillas de color negro, de pronto para tenis blanco, que es un clásico, o necesito un diseño de zapato de fútbol para un campeonato de un color amarillo con negro y el siguiente partido un color verde con rojo. Entonces, toda esta información se la entrego a la máquina y la máquina va a producir ya sea versiones limitadas o versiones universales. Que este modelo de zapatilla o de zapato va a traspasar fronteras y va a llegar a todo el mundo. A donde no llegue estos zapatos, también existe la posibilidad de que sean falsificados y vendidos a menor costo que los originales. De esto también se da cuenta la industria 4.0 y entonces dice, si voy a producir a mayor cantidad de zapatos, mi costo va a ser menor y voy a poder vender en todo el mundo.
Esos son los beneficios y también los desafíos actuales. Alberto, Sí, adelante. en lo último que vas señalando, aquí nosotros en el Perú, ¿cómo controlamos o cómo se lleva el tema de las ofertas y las demandas de vehículos que ya incorporan la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes explicar, Alberto? Por Ah, favor. claro. Bueno, hay una parte ah, que, bueno, vamos a citarla con nombres, que generalmente, a ver, el sistema de explotación de materia prima, llámese compañías mineras y compañías petroleras, son aquellas que están a campo traviesa y en lugares de difícil acceso, ya sea por la difícil situación de la zona agreste, de camino carrozable. La otra parte puede ser de que posiblemente se encuentre a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 metros sobre el nivel del mar, donde este medio ambiente afecta en detrimento del funcionamiento de una máquina térmica, del desarrollo potencial de una unidad. Entonces, en este segmento todo el mundo utiliza camionetas 4x4 o de doble tracción para traslado de personal. Entonces, son versátiles, son unidades que requieren de un manejo especial, pero están en el mercado. A tu pregunta, Daniel, esta parte de vehículos con inteligencia artificial no están utilizados en ese gran segmento de pickups para este tipo de trabajo. No se ha realizado ningún estudio. Caprichosamente, la Asociación Automotriz del Perú ha generado una élite de productos que ha insertado en el mercado sin haber consultado a los usuarios. Entonces, con el afán de mejorar el parque automotor, permiten el ingreso de lo que supuestamente ellos creen que es conveniente para el traslado del, del ciudadano, del poblador peruano. Entonces están iniciando unos pequeños picos o unos iceberg, los cuales solo tienen una puntita y van a quedar en eso porque hay situaciones que no se están manejando correctamente en el detalle de la selección de cómo debo tener una unidad móvil, un vehículo, cuando mi infraestructura no es la adecuada. Me refiero a unas buenas pistas. Los guardarrieles tienen que ser diferentes a los actualmente ya conocidos e instalados porque estos vehículos pesan mucho más. El sistema de carga del vehículo, etcétera. Entonces, haciendo un análisis desde el momento, desde la década del 80, desde el año 76 al 78, ya los autos o los motores tenían carburador y dejaban el carburador por un sistema electrónico de inyección de gasolina, supuestamente medioambiental y para evitar el uso del plomo tetraetílico que elevaba el octanaje. En ese entonces, la proporción de gasolina y aire era de 15:1. Actualmente con los supersistemas de inyección de gasolina es de 14,71, le dicen por proporción estequiométrica. En sí solo hemos mejorado 0,3 puntos, nada más. Y el sistema de inyección ahora nos genera mucho más gasto, mucho más problemas, porque la gasolina sigue siendo la misma en todo el planeta. Y los vehículos y los motores que vienen montados en esos vehículos son fabricados en otro continente
y nunca han sido pensados para ser utilizados o para trabajar en nuestro país. Un ejemplo de ello es, avanzamos con el Euro 5, Euro 6 o Euro 7. Estas denominaciones europeas gases contaminantes por el tubo del escape de estos vehículos y no generar el efecto invernadero. Entonces, de nada sirve a la fecha estar con tanta tecnología cuando lo que me va a generar es un gran gasto y un gran problema. Primero, tenemos que actualizar y mejorar nuestras rutas, nuestros centros de acopio y sobre todo, no tenemos la tecnología para asistir a un incendio de una batería litio-ion que equipa un vehículo. Entonces, esta tecnología ya en el Perú es de élite, pero que lamentablemente afecta a la sociedad peruana, porque un incendio o un desperfecto en un vehículo eléctrico o un desperfecto en la inteligencia artificial por falta de información de Internet, el vehículo se va a quedar plantado donde está. Va a generar un reset, o sea, se va a resetear el programa por falta de señal y se va a quedar en fase de funcionamiento de emergencia. Y esto le va a permitir al vehículo, si es eléctrico, recorrer entre 5 a 10 kilómetros y de allí estacionarse. Y se tiene que quedar allí. Entonces, igual también sucede con los vehículos o los motores de combustión interna con inyección electrónica, también controlados por las computadoras. Cuando sucede una falla, se presenta una luz en el tablero de instrumentos, check engine, una luz amarilla que es una luz preventiva, y de pronto, de acuerdo a la lectura de esta luz, el vehículo va a tener entre 10 a 15 minutos de tiempo para funcionar el motor en fase de emergencia, es decir, las revoluciones van a estar entre 1000, 1200, no más, y el vehículo tiene que poder trasladarse y estacionarse en un lugar. Entonces, esa es la tecnología con la cual contamos ahora, pero nuestra infraestructura no está preparada para eso. Entonces, es bueno indicar de que tenemos la mejor de las intenciones, pero la parte tecnológica no está aún habilitada para poder soportar ese tipo de tecnología y bueno, son contaditos los vehículos y obviamente nos falta políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de esta pregunta, Daniel, ese sería un desafío actual para la recepción de este tipo de vehículos. Y justamente esta industria 4.0 ya se Albertito, aplica. Alberto, Adelante, Daniel. una apreciación, nosotros nos vamos documentando, vamos leyendo, vamos adquiriendo literatura, tú estás elaborando tu libro acá en el Perú. Es muy importante que ahora en la tecnología 4.0, porque ya en Asia, en Europa, en Estados Unidos, se está viviendo la industria 5.0. Hoy en día el núcleo de nuestras sociedades, ahorita está dominada por la inteligencia artificial en todas las ocupaciones, en todos los oficios. Entonces, a la respuesta que usted me da, y usted es un hombre conocedor, toda una vida dedicado a la industria automotriz aquí en el Perú, ¿no? Y has tenido la suerte de vivir en diferentes países del mundo, diferentes culturas por este tema de la industria automotriz. Es importante a nivel de país, a nivel de las instituciones que se encargarían de este tema, porque lo que te hace hoy en día Estados Unidos, Japón, lo primero es a través de estas herramientas y estas aplicaciones de inteligencia artificial, tienen la capacidad de predecir sus demandas, cuál va a ser su consumo interno y qué es lo que deben vender al mundo. Nosotros somos básicamente compradores de automóviles con esta nueva tecnología, pero como institución, como país, no tenemos nada. Aquí vamos a decir bien claros, maestro, somos empíricos en muchos campos y en muchas cosas y no tenemos capacidad
no tenemos una universidad, una escuela, una institución que lidere la industria automotriz en el Perú, no solamente para comprar, sino para dar saltos de fabricar, asociarnos con países, con empresas y mirar hoy, 26 del 3 del 2025, a proyectarnos a fabricar nosotros también vehículos. Si no tenemos estos datos, no tenemos esa información fundamental, discúlpeme, maestro, yo sé con todo ese conocimiento, esa formación que usted tiene, acá lo que nos demuestra que en el Perú, ministerios e instituciones que supuestamente deben liderar estas políticas públicas en beneficio del parque automotor peruano, pero no hay nada, no hay nada. Una universidad, una escuela, una institución que tenga esta tarea. Lo hay en Estados Unidos, lo hay en Japón, lo hay en Alemania. Todos lo tienen. Los países adelantados, Alemania mueve su economía y eso no me deja mentir usted. Número uno, su industria. ¿Qué es lo que le vende al mundo? Entonces, Alberto, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, pero yo digo, mucha improvisación en el Perú, falta de convocar a profesionales de primera línea, y si no son peruanos, convocar a profesionales extranjeros como países muy cercanos a nosotros, Brasil, Argentina, si no me voy lejos en la industria automotriz. Eso es lo que yo le diría, maestro. Asia, Estados Unidos, Europa, vive ya la industria 5.0. Hoy está cambiando el mundo por la inteligencia artificial en todas nuestras actividades. Todos, todas las, todos los oficios, todas las ocupaciones. No lo tomamos en cuenta, no tomamos en seriedad, realmente más es que somos dependientes, somos compradores, somos consumidores y una economía de servicio, ¿no? Esa es un poco lo que yo aporto, maestro, a esto que usted viene realizando, la presentación del capítulo número 3 de su libro, Alberto. Bueno, gracias, Daniel, pero aquí en el Perú ya hay Industria 4.0 y justamente obedeciendo a esta investigación, aquí hay una fábrica en Lima, Perú, que fabrica los parabrisas para los autos Tesla. El Perú fabrica los parabrisas para los autos Tesla. Y es una empresa privada que se ha hecho ya mucha experiencia y muchos años en el Perú. Producimos esto. Antes de esto, con muchos años de experiencia también en el Perú, es conocida nuestra fábrica de muelles Elefante. Entonces, Muelles Elefante fabrica para el Mercosur. El Mercosur es el mercado sudamericano que se ha dedicado al comercio, pero esta empresa ha aprovechado la oportunidad para, con la calidad de su producto, fabricar paquetes de muelles para los vehículos de carga de tercera generación, porque actualmente los sistemas de suspensión de los camiones ya son neumáticos. Entonces, fíjese que la tecnología también acaba a las empresas, o sea, las termina por reducir o reducirlas o hacerlas quebrar. Pero aquí en el Perú aún estamos con una tecnología que es la de muelles semielípticos y aún tiene una gran producción. El hecho de que se traslade a suspensiones neumáticas, que es lo que la normatividad ahora en la legislación de tránsito premia a los camiones y pueden cargar un poco más de peso, de acuerdo a la normativa de 48 toneladas que debe circular por la red vial nacional. Entonces, son situaciones que se dan y que el Perú está trabajando en esto
con pocas empresas. Algunos representantes de marcas de vehículos lo que han hecho es crear sus propias escuelas de instrucción para capacitar y tecnificar a los técnicos de la red. Solo que esta situación también es un poco difícil toda vez de que el técnico calificado, después de 4, 5, 10 años de permanecer en la empresa, migra y comienza sus startups. Su startup es el famoso emprendimiento y comienza a armar los pequeños talleres de servicio y de mantenimiento. Y esto pues sí debería ser certificado y autorizado, ¿no? Entonces, es como el talento, esa moral puede servir para hacer el mal como para hacer el bien. Entonces, algunos de los casos sucede que no hay una buena reparación del vehículo y esto genera accidentes. Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta que se dan. También hemos visto la consecuencia social. Entonces, ya los roles laborales se redefinen y creando nuevas oportunidades. Por ejemplo, las personas que operaban máquina ahora tienen que operar computadoras de escritorio o laptops o PCs. Entonces, la adaptación de la fuerza laboral es esencial para aprovechar estas oportunidades y minimizar el desempleo estructural. Entonces, lo que antes hacían 10 personas, ahora lo hace la máquina. Y lo que ha hecho esta conversión de 4.0 es que esa persona que antes realizaba el proceso de fabricación, ahora realice el proceso predictivo y preventivo del funcionamiento de la máquina y del control de calidad del producto. Entonces, en Alemania, que ya están en 5.0, tuvieron un gran problema y debido a la industrialización y a la gran producción, el gobierno de ultraderecha determinó de que el trabajador solo ejecutara, laborara 6 horas diarias y solo 4 días a la semana para mejorar la interacción familiar y un proceso de reforzar el ícono de la sociedad alemana que era la familia. Y lamentablemente se produjo este gran quiebre de la sobreproducción y la falta de ventas. Por lo tanto, se han quedado con un gran stock de vehículos y de productos que no han podido vender. Y esto ha sido generado por lo que manifesté al inicio, joint venture, el riesgo compartido. A veces las personas, las que dirigen las empresas, pensando que uniéndose 3 marcas en una, etcétera, iban a mejorar la calidad del producto y comenzaron a utilizar motores de una marca en otro proceso de vehículo y entonces la gente no estaba acostumbrada a eso. Si yo tengo una marca de vehículo que es de mi preferencia, debe tener el motor de la misma marca y no de un grupo de fabricación de motores. Entonces, por decir, un motor Renault lo encontraba en un auto Volvo, ¿ya? Y Volvo era significado de seguridad y era el auto más seguro del mundo, ahora es chino. Entonces, ese proceso de riesgo, de aventura, de lanzarse con estrategias supuestamente comerciales, más no tecnológicas, ha generado la caída de Alemania, que ahora está en un proceso de reestructuración, va a volver a su sistema y obviamente se metió de lleno a la fabricación de autos eléctricos y esto pues no ha sido bien visto ni bien tomado en este país debido a la falta de autonomía. Con un auto eléctrico lo voy a poder recorrer con una autonomía de 1000 kilómetros, 1200 kilómetros. Con un auto diésel voy a triplicar, cuadruplicar la autonomía porque voy a poder repostar y rellenar el tanque y seguir desplazándome por las vías. Y esto no está sucediendo actualmente en esos países.
El futuro de la industria debe supuestamente evolucionar. Eso es lo que el libro ha investigado. ¿Por qué? Y cita por qué. Porque no voy a tocar en esta 4.0 la 5.0 porque el proceso de innovaciones tecnológicas son diferentes en el 5.0 y la adaptabilidad y creatividad que en ese tiempo 4.0 eran claves para la industria, ahora ya no articulan con la 5.0. Las 5.0 son de élite. Es como decir aquí en el Perú tener un auto eléctrico totalmente que solo lo pueden pagar personas que tienen dinero y que pueden, y que desean solo circular en zonas urbanas, más no red vial nacional o rurales. Esa es la diferencia entre 4.0 y 5.0. No la estoy citando en el libro porque simplemente no, no articula con la evolución de este punto. Quizás este 4.0 ha sido solo tocado para diferenciar nada más este proceso. De esta forma, eh, se explica claramente de que estos procesos o esta industria 4.0 que ha revolucionado la industria eh, ha sido una de las quizás partes más bonitas porque inclusive eh, cuando trabajé en una fábrica de gaseosas, las lavadoras de botellas y las embotelladoras, etcétera, venían usadas desde Estados Unidos. Difícilmente hemos tenido una buena empresa. Actualmente, una nueva maquinaria. Actualmente, las maquinarias tienen tiempo de vida, igual que los productos de proceso natural. Ahora ya hay híbridos. Entonces se ha producido el maíz híbrido, la papa híbrida. Le decían en ese tiempo mariva porque era una papa híbrida. Entonces son situaciones que desde ya el proveedor de los alimentos quería producir más para vender más. Pero últimamente contamos con la famosa papa nativa, la cual solo tiene ya un segmento segregado y que antes era de consumo de los cuatro suyos del Imperio Incaico. Entonces, cómo se ha elitizado el producto y que lamentablemente hemos dejado que esta parte de la industria 4.0 le haya permitido a este producto llegar a ciertos lugares por sus exigencias nutritivas y su proceso tecnológico. Estas papas nativas peruanas aún se producen a mano y en lugares inhóspitos, en lugares que generalmente solo puede producirse ahí. Entonces, son situaciones que aún la revolución industrial 4.0 no puede controlar. Entonces, hay situaciones y en la 5.0 también se van a escapar situaciones que no van a poder ser controlables. Es por eso que a veces existen proyectos en el Perú, los cuales están condenados a morir porque esta producción desgarradora de excavación de la tierra para buscar oro, plata y petróleo está depredando todo el territorio nacional y va a haber trabajo, sí. El problema va a ser cómo vamos a recuperar el medio ambiente y la contaminación ambiental. Las personas se van a morir porque estos gases de invernadero, gases tóxicos producidos por explotación a tajo abierto de muchos lugares en el país y en el mundo, está matando al mundo. Entonces, sí estamos en un buen proceso de producción, pero esta industria 4.0 también debería considerar situaciones en las cuales se dé la sostenibilidad ser humano, producción. Por eso es que el aspecto social y el aspecto del hombre están
estrechamente vinculados a esto. Sí, es muy bueno y a la vez hay que prever, hay que guardar un poco de tierra, un poco de oxígeno para poder seguir trabajando en esta situación. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si hubiera alguna pregunta para poder responder o alguna opinión o algún aporte de parte de ustedes. Sí, los que nos acompañan en el Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna consulta para el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, está presentando el capítulo número 3 de su libro. Alberto, de parte mía, yo sé que tú eres especialista en este campo y quiero compartir contigo un texto, que lo voy a leer, por favor, maestro. Algo fundamental, ¿no? El tema de la seguridad. Te escuché en alguna de tus presentaciones que cómo entonces si se fabrican estos autos en países del primer mundo, en los países asiáticos o Estados Unidos, cómo llegan acá al Perú por nuestra geografía, por cómo están distribuidas todas nuestras carreteras. Entonces, yo te comparto el párrafo, maestro. La inteligencia artificial permite realizar un monitoreo predictivo, así como un aprendizaje y detección de defectos, grietas, que mejora la seguridad de los vehículos. Con ello, mejora la seguridad vial y la confianza del consumidor. Yo sé que tú has dado presentaciones de esto acá en el Perú y en el extranjero. O sea, es fundamental el tema de la seguridad en el contexto que te acabo de leer. ¿Qué dice al respecto, maestro? Bueno, a ver, yo no creo tanto eso. Por el simple hecho de que los primeros autos autónomos tenían configurado en su programa salvar al pasajero. No contaba como elemento de cuidado el peatón y su entorno. Entonces, un vehículo autónomo o un vehículo eléctrico, hagamos una comparación, un automóvil de clase uno, un sedán, pesa entre 1.100 kilos, 1.200 kilos actualmente, un cuatro puertas, ya, de 800 a 1.200 kilos, ya. El mismo sedán de las mismas, de la misma clasificación eléctrico pesa entre 1.800 kilos y 2.200 kilos. Principio físico. El objeto va a seguir su trayectoria. Entonces le han equipado situaciones, sensores, equipos de seguridad activa, frenos ABS, EPS, sistema interactivo de seguridad, para que en el proceso de una falla en circulación pueda evitar el accidente. A eso le llaman seguridad vial. Pero si nuestras carreteras no están preparadas para que esa maniobra se pueda realizar en situaciones drásticas, entonces no va a funcionar el sistema. Si los guardarrieles solo soportan un vehículo de 1.000 kilos y este vehículo se va a recostar o va a chocar con el guardarriel que pesa, que solo soporta 1.000 kilos y 2.200 kilos, obviamente se va a despistar y el accidente se va a dar. Entonces, es un riesgo, sí, no, no es un peligro, es un riesgo. Significa que se va a materializar el accidente. Entonces, nosotros ni siquiera en el país, en nuestra red vial nacional, contamos con este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué va a hacer el vehículo?
autónomo o eléctrico va a tener que ejercer un sistema de emergencia en su programación para disminuir la velocidad. Y como la mayoría de personas, conductores, nos gusta la velocidad, en especial en Perú, entonces vamos a desprogramar la fase de emergencia y vamos a seguir circulando. Por más que el vehículo genere este tipo de emergencia. Entonces, la seguridad vial está netamente y directamente responsable del gobierno peruano, directamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, hay que cambiar la política, hay que renovar las vías, y hay vías en el Perú que datan del Imperio Incaico, como puentes construidos de piedra, como pistas, la primera Panamericana Sur de la década del 60. Entonces sigue esta pista y sobre esta pista se sigue recapeando. Difícilmente han hecho carreteras nuevas, solo han eh, construido evitamientos de muy buena calidad, pero que lamentablemente no se acoplan y se adaptan a las necesidades y requerimientos de este tipo de vehículos. Sí estoy de acuerdo en que posiblemente se puede evitar el accidente, pero actualmente son un riesgo, no son un peligro. Muchas gracias, maestro. Una pregunta más, maestro. Todos estos autos que ya vienen con sistemas de inteligencia artificial, ¿qué nos puede decir sobre las alertas de seguridad que ya incorporan estos autos, maestro? Va a depender del equipamiento del auto. Por ejemplo, un auto con gran equipamiento de gran lujo, con interconexión, va a cortar el flujo de corriente hacia el sistema de transmisión y el vehículo se va a detener por el costo que va a significar eh, este vehículo. Ahora, no olvidemos de que estos vehículos que generan accidentes o que pueden tener un accidente, la póliza de seguro es el triple o el cuádruple del costo de póngase, un auto común y corriente cuesta $1,000 al año la póliza del seguro. En este auto cuesta $3,000 a $4,000 la póliza del seguro, porque cambiar una batería que se daña, aparte de la explosión y el incendio que posiblemente malogre o se incendio, se queme todo el auto, solo la batería cuesta entre $7,000 a $15,000. Entonces, hace poco, ya unos 5 o 6 años, vinieron unos autos startup que usted frenaba, se apagaba el motor y para salir del semáforo en verde, uno aceleraba y un motor eléctrico traccionaba el vehículo hasta que se encendiera el motor de combustión interna. Estas baterías, en ese entonces, una batería costaba común y corriente de 15 placas y 60 amperios, $400. La batería para esa camioneta, ese auto de ese entonces, costaba entre $2,000 y $3,000. Entonces ya la parte eléctrica, que aparte pesa mucho, ya vino con gastos fuertes. Actualmente la batería del auto es lithium-ion. Su costo oscila entre $5,000 a $15,000. Entonces, y lo peor del caso es que no hay un producto que pueda apagar el incendio de esta batería. Ah, no, no pensemos mal, sí, pero de todas maneras, de la misma forma en que un vehículo cuando colisiona, posiblemente por un cortocircuito o por algo, pudiera incendiarse, tenemos que tener la forma de apagar. Actualmente en el país no existe un sistema, un combustible, una espuma especial para apagar el incendio de una batería litio-ion. Entonces, hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Bueno, yo no soy alarmista, pero sí hay que seguir buscando e investigando para poder también dentro de este proceso, paralelamente apoyar, aportar de forma asertiva cómo podemos evitar los accidentes de tránsito con vehículos autónomos y vehículos eléctricos. Maestro,
Muchas gracias a las respuestas que usted me ha brindado y de alguna de otra forma, pues ahí los sensores tienen un papel fundamental en el sistema como tal y definitivamente ahí también juega el papel los programas. De alguna u otra forma, todo esto es un sistema y ahí el mundo automotriz con los fundamentos de la electricidad, de la electrónica, pero también por esencia, ¿no? Los programas con los que estos autos son utilizados, al equivalente a una computadora, a una laptop, tienen un programa. Entonces, los sensores, este programa, en esa conexión directa con lo que es la parte física del automóvil, ahí tiene toda una función. Siempre muchas gracias a su participación, maestro, de este trabajo que venimos llevando por este segundo año aquí en el instituto. Si ya no hubiese alguna pregunta a los que nos acompañan, cada mes nosotros tenemos una presentación, siempre es el último miércoles de cada mes, de aquí a diciembre, y este trabajo va a terminar con la publicación de un libro acá en el Perú sobre inteligencia artificial y la tecnología automotriz. Algunas palabras más, Alberto, para los que nos acompañan en Ah, relación a tu libro, por favor. un agradecimiento especial al Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y a todos nuestros colaboradores en el Perú y en el extranjero por la programación de esta charla. Eh, con esto estamos materializando un proceso de seminarios y de capacitaciones y conferencias en texto. Este texto va a estar por capítulos, va a estar presentado o va a ser presentado de forma electrónica y también de forma física. Lo que queremos es que de la misma forma en que tenemos el proceso de inteligencia artificial y la lectura, hacemos que la computadora nos esté cantando o leyendo el libro digitalmente y electrónicamente, también podemos tenerlo en las manos materialmente y poder leer el texto. Y parece que es más que todo algo referido que no está concentrado en el desarrollo tecnológico, sino más bien en los procesos por los cuales se ha venido redefiniendo estas situaciones de la inteligencia artificial y la industria automotriz en sus procesos de desarrollo. Y los aportes que estamos dando en este texto son los que generan la motivación para investigar procesos. Entonces, obviamente, cuando yo voy a encontrar algo, por ejemplo, DME, Digital Motor Electronic, entonces es un proceso de investigación y para eso está la inteligencia artificial. Este es un libro motivador, esto es un libro eh, que no profundiza sus palabras de relato en tecnología, sino más bien en un viaje de cómo es que se vienen dando estas cosas, por qué han sido calificadas de esta forma, por qué algunas son subjetivas, otras son asertivas, y eso nos va a ayudar bastante a poder tener una idea mucho más elaborada de lo que se ha dado hasta el día de hoy en el proceso de la industria, en específico automotriz. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, muy pronto estaremos presentando la parte electrónica y con una buena financiación la parte física. Gracias, Daniel, gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, el título general, Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz, presentación del libro capítulo 4, la industria 4.0, la industria automotriz e inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Él es uno de los fundadores, uno de los creadores del instituto, a nombre del directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Muchas gracias, maestro.